Hola, ¿qué tal? Me llamo Flavio de Jesús Castillo Silva y he preparado este video especialmente para ti, para hacer un recorrido histórico de la andragogía. Tocaremos a los andragogos principales que existen o que han existido, como es el caso del doctor Malcolm Knowles, el padre de la andragogía, también el doctor Félix Adam, el doctor Manuel Castro Pereira, el doctor Adolfo Alcalá y tu servidor. Espero que este video sea de utilidad para ti. Alexander Clapp, en 1833, utilizó el término andragogía al intentar describir la práctica educativa que Platón ejerció al instruir a sus estudiantes que eran jóvenes y adultos. Eugen Rosenbach, en 1920, retomó el concepto para referirse al conjunto de elementos curriculares propios de la educación de adultos, entre estos, filosofía, profesores y metodologías a utilizar. Edward Lindemann vivió de 1885 a 1953. Generó conceptos de la educación para adultos y en la formación del pensamiento de la educación informal. Fue el primer norteamericano en utilizar el término en dos de sus escritos. Malcolm Shepard Knowles nació el 24 de agosto de 1913 en el estado de Montana, en los Estados Unidos. Falleció el 27 de noviembre de 1997. Fue un docente que se dedicó a la andragogía, famoso por la adopción de la teoría de la andragogía. Entre sus aportes teóricos está, en la segunda mitad del siglo XX, fue tal vez la figura central que engloba la educación para los adultos en los Estados Unidos. Introdujo la teoría de andragogía como el arte y la ciencia de ayudar a adultos a aprender. Consideraba que los adultos necesitan ser participantes activos en su propio aprendizaje. Knowles manifestaba que los adultos aprenden de manera diferente a los niños y que los entrenadores, en su rol de facilitadores del aprendizaje, deberían usar un proceso diferente para facilitarlo. En su obra La práctica moderna de educación de adultos, Andragogía contra pedagogía, de 1970, presentó su modelo andragógico. Knowles definió la andragogía como un conjunto de principios fundamentales sobre el aprendizaje de adultos que se aplica a todas las situaciones de dicho aprendizaje. La andragogía está orientada hacia la educación para adultos, no del aprendizaje. La pedagogía atiende el qué, no el cómo, siendo la andragogía el símil en la educación entre adultos, abarcaría lo mismo. Knowles llegó a la idea de que los niños y los adultos aprenden de distinta manera. Por lo tanto, la pedagogía que atienda a los niños y la andragogía a los adultos. La diferencia medular es que la pedagogía tiene un proceso de enseñanza y esta es guiada, la andragogía no. Tanto el Dr. Knowles como el Dr. Félix Adam coincidieron en que el adulto dentro de la andragogía debe de cumplir con 4 dimensiones. El biológico, que atiende específicamente al crecimiento de sus órganos, de su cuerpo. El aspecto legal, que tiene que ver con al momento en que la persona adquiere su mayoría de edad. En algunos países es a los 18 años, en otros es a los 21, y a partir de ese momento tiene derechos y obligaciones en su país. También la otra dimensión es el aspecto social. Se requiere que la sociedad reconozca a la persona como un adulto, como una persona que está incorporado a un proceso productivo, que también participa en las situaciones de su país, en cuestiones como elecciones, como
algunos programas sociales que se puedan implementar como alfabetización, por ejemplo. Y la otra dimensión es el aspecto psicológico. Aquí, además de que la sociedad lo reconozca como adulto por su apariencia o por su actividad, también esta persona tiene que reconocerse como adulto también. El modelo del Dr. Knowles considera 3 círculos concéntricos, por llamarlos de alguna manera. El primero tiene que ver con metas y propósitos del aprendizaje, que es el círculo externo, y este a su vez tiene que ver con el crecimiento individual. Y Knowles pensaba que si había un crecimiento individual de una persona que perteneciera a una sociedad y a una instancia u organización, entonces también iba a haber un crecimiento institucional y un crecimiento social por consecuencia. El círculo de en medio, diferencias situacionales e individuales, tiene que ver en el reconocimiento de que todos somos diferentes al momento del aprendizaje, por ejemplo. Por eso marcó que hay diferencias individuales en los estudiantes y que también esas diferencias van a estar presentes posiblemente en la relación de estos aprendices con sus materias. Y a su vez existirán diferencias situacionales por el hecho de que pueden estar sucediendo en su historia de vida diferentes circunstancias que van a surgir en algún momento o en su trabajo o en donde él esté interactuando, en su familia incluso, que puedan estar haciendo más marcadas esas diferencias al momento de sus aprendizajes. Al final, Knowles, en la parte central de este modelo andragógico, mencionó los principios fundamentales de los adultos. El primero tiene que ver con la necesidad de saber del aprendiz. ¿Por qué tiene que someterse a un proceso formativo? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Asimismo, tiene que ver con el segundo principio fundamental de los adultos, tiene que ver con el concepto personal del aprendiz. ¿Cómo se identifica él como una persona dependiente o autónoma? Una persona que requiere una dirección o que puede llevar su proceso de aprendizaje de manera autodirigida. El tercer principio fundamental de los adultos habla de la experiencia del aprendiz. Lo interesante en la andragogía es que rescata el capital humano que pueda existir dentro de un proceso formativo que comúnmente llamamos curso. Y ahí vamos a encontrar que esas diferencias, ese capital humano con todas esas disciplinas diferentes que pueda existir en un aula, se vuelven recursos fundamentales, importantes en el trabajo. Por ejemplo, yo como facilitador tengo que tocar un tema que tiene que ver con algún artículo de alguna ley y sé que dentro de mi aula está un abogado. Yo preferiría que el abogado, que es experto en derecho, pueda platicarnos sobre ese artículo, sobre esa ley. A eso se refiere ese tercer principio fundamental. El cuarto tiene que ver con la disposición para aprender. Significa que entre más relacionado estén los contenidos que se estén revisando con la vida misma del aprendiz, seguramente que esto le seguirá dando esa motivación adicional para su aprendizaje. El quinto principio fundamental es la inclinación hacia el aprendizaje. Este tiene que ser orientado y llevado en la cuestión de diferentes situaciones o casos que podamos llevar al aula para que el aprendiz pueda estar trabajando en cosas que podría encontrarse en su ámbito real. Y por último, el principio fundamental sexto, la motivación para aprender. Esto conlleva a que el adulto encuentre algo adicional de ese proceso formativo. Por ejemplo, los médicos los distinguen, por ejemplo, su bata. Y en ese caso, ese valor intrínseco para ellos es
saber que son los únicos que pueden portar una bata blanca. Por ejemplo, en el caso de otros es el hecho de mencionarle a sus compañeros y colegas en otros ámbitos que él está estudiando, por ejemplo, una maestría, un doctorado. Ese es el valor intrínseco de decir, yo soy de posgrado. Básicamente, identificando eso, seguramente también va a identificar los beneficios personales que puede obtener por estudiar ese proceso formativo. Félix Gregorio Adam Esteves, excelente educador y que lamentablemente su obra no es tan conocida, nació en El Toro, en el estado de Tamacuro, en Venezuela, el 24 de diciembre de 1921 y falleció en Caracas el 31 de enero de 1991. Fue pionero en la conformación científica de la andragogía. Con su modelo andragógico revolucionó la educación superior latinoamericana y caribeña. Fundó la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, donde rompió con las estructuras tradicionales inmóviles de espacio, tiempo y jerarquía, presentando una universidad global en donde dio cobijo a muchos jóvenes y adultos para continuar con sus estudios universitarios. Entre sus aportes andragógicos se encuentran principios de la praxis andragógica, diferencias entre pedagogía y andragogía, diferencias de roles entre el pedagogo y el andragogo. Concibió y definió la antropología. Realizó estudios desde la psicología del aprendizaje del adulto. Entre su cúmulo de reconocimientos destacan los siguientes. En 1967, en la ciudad de París recibió el Premio Mundial de Alfabetización Mohamed Reza Pahlavi, convención honorífica por parte de la UNESCO. También, en 1976, le fue otorgado el título de doctor honoris causa por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Lima, Perú. Y en 1986 recibió el Premio Interamericano de Educación Andrés Bello por el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la Organización de Estados Americanos. En 1986 fundó la Universidad de la Tercera Edad en Caracas y en 1988 fundó también la Universidad de la Tercera Edad en República Dominicana. La pedagogía y la andragogía son excluyentes en cuanto a la aplicación de sus técnicas de trabajo, pero ambas se complementan en el logro del fin último, que es la educación del hombre. Dr. Félix Adam, 1977. Con su gran visión, el Dr. Félix Adam esbozó la antropología, que la definió como ciencia y arte de la educación integral, personalizada y permanente del hombre según su desarrollo psicobiológico y en atención a su contexto filosófico, sociocultural, lúdico, ergológico o en situación de retiro laboral. La antropología, años después, su hija Elena Adam la renombró como antropagogía por cuestiones etimológicas. Actualmente, esta misma ciencia se puede ubicar dentro de los buscadores de Internet como ciencias agógicas, en donde está la pedagogía que atiende a los niños, la edagogía que atiende a los adolescentes, la andragogía que atiende a los adultos y una rama de la andragogía sería la gerontagogía que atiende en particular a los adultos de edad avanzada. Cuando un adulto se dispone a asistir a una escuela para iniciar estudios es porque previamente se ha trazado un plan, a fin de obtener un objetivo ligado a su desenvolvimiento vital. El Dr. Félix Adam identificó 4 intereses que motivan a un adulto a someterse a un proceso formativo. El primero sería el económico, considerando de que si la persona está mejor preparada, podrá aspirar a mejores puestos dentro de la organización donde él se desenvuelva y por consecuencia podrá mejorar sus ingresos. Otro interés sería la capacitación profesional. Esto implica que las personas se incorporan a procesos formativos para mejorar y perfeccionar lo que ellos realicen. El tercer interés sería seguir estudios superiores.
Las personas que, por ejemplo, terminan su licenciatura pueden aspirar a estudiar una maestría y posteriormente a un doctorado. El cuarto y último interés que identificó el Dr. Felix Adam es la de extender la sociabilidad y relaciones humanas. Algunos adultos que se incorporan a procesos formativos, aparte de enfocarse a los contenidos del mismo proceso, también ellos buscan a personas con las cuales pueda identificar situaciones en común para poder aliarse y ofertar cosas diferentes y mejores. De las aportaciones que hizo el Dr. Felix Adam a la andragogía son sus principios, el de horizontalidad y participación. El principio de horizontalidad tiene que ver en el hecho de que todos los que están dentro de ese proceso formativo se reconocen como adultos. Quizá unos con menos edad, otros con más edad, o tal vez con algunas situaciones como por ejemplo alguna deficiencia de la vista, alguna otra cuestión. Sin embargo, todos son adultos y por lo tanto nadie está por encima de nadie. Además, en los procesos formativos, todos en algún momento aprenderemos de todos. En el caso del principio de la participación, este se llama así por el hecho de que cualquier cosa que tenga que ver con el grupo, el facilitador no tomará ninguna decisión, sino que será de manera colectiva. Y por eso es de que a los estudiantes en procesos formativos de la andragogía realmente se le llaman participantes. Otro gran personaje de la andragogía es el Dr. Manuel Castro Pereira. Él nació el 2 de enero de 1945 en Venezuela. Es maestro normalista, discípulo predilecto del Dr. Felix Adam. Actualmente, rector de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, cargo que ostenta por más de una década. Se inclinó para prepararse más, por lo que partió a Toulouse, Francia, a estudiar, concluyendo con una maestría y 3 doctorados. En uno de sus viajes a Venezuela, desarrolló un test de lectoescritura del adulto para identificar el tipo de analfabeta con el que iba a trabajar. Llegó a promover la lectura y escritura de una persona adulta en 24 horas, con un vocabulario reducido. Él fue creador de un modelo de ajuste permanente del currículum, o modelo de Castro Pereira, como se le conoce mundialmente. Esto lo hizo en el año de 1990. Como diseñador curricular y en la aplicación de su modelo tridimensional, ha creado carreras de pregrado y posgrado y diseñado instituciones educativas como colegios, institutos universitarios y universidades en Venezuela y otros países. Ha actuado como asesor para instituciones en Venezuela y el mundo. Además, ha sido profesor invitado y conferencista en países como Francia, Senegal, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, España, Colombia, entre otros. El modelo andragógico del Dr. Manuel Castro Pereira se compone de 4 elementos. El participante adulto. Bajo este enfoque, además de ser en quien se centra el trabajo del aula, es también un proveedor de conocimientos y experiencias a considerarse dentro de la clase. Y él, a la vez que da hacia el grupo, también recibe del resto, provocando un enriquecimiento de perspectivas hacia un tema. El profesor andragógico o andragogo o actualmente facilitador es una persona reconocida como competente, un profesional de la educación con el grado de madurez propio de una persona que, independientemente de la edad que posea, es pertinente al rol y carga axiológica inherente dentro y fuera de su quehacer docente. Posee 4 condiciones: el saber disciplinar, el saber educativo, el saber didáctico y el ser. El tercer elemento del modelo andragógico es el grupo. Cada integrante del grupo es un agente de aprendizaje. Sin embargo, la personalidad que adopte el grupo en su conjunto es digno de considerarse porque pueden reaccionar de manera incluso contraria a lo que las individualidades denoten. El cuarto elemento es el ambiente, y para ello se distinguen 3 tipos de ambientes: el inmediato, que se conoce como actividad educativa; el inmediato, que se refiere a los apoyos de la institución hacia la actividad educativa,
como la infraestructura, recursos humanos, tecnológicos y de servicio. Y el tercer ambiente es el social, como el entorno. El penúltimo andragogo en la lista es mi muy querido y admirado doctor en andragogía Adolfo Alcalá. Él nació el 2 de febrero de 1934 en Cumaná, estado de Sucre, en Venezuela. Es maestro de educación primaria, ingeniero civil. Él fue discípulo del doctor Manuel Castro Pereira y profesor de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, con casi 60 años de servicio en educación en su país. Es doctor honoris causa en andragogía por la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá en el año 2016. Tiene una experiencia de más de 25 años en educación media básica y diversificada y más de 33 años de docente de educación superior. Entre sus aportes se encuentran la unificación conceptual de la andragogía, contribución en la conformación de la justificación de la andragogía como ciencia, modelo andragógico y la praxis andragógica para adultos de la tercera edad. El doctor Adolfo Alcalá definió la andragogía como la ciencia y el arte que, siendo parte de la antropología y estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de un hecho sustentado en la institución educativa, el ambiente, el contrato de aprendizaje, la didáctica, la evaluación y el trabajo en equipos, cuyo proceso, al ser orientado con el fin de lograr horizontalidad, participación y sinergia positiva por el facilitador del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante adulto, en cualquiera de sus etapas vitales, con el propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización. Llega el turno de su servidor y amigo Flavio de Jesús Castillo Silva. Nací el 21 de mayo de 1963 en el hermoso puerto de Veracruz, en México. Soy ingeniero civil y tengo el doctorado en Ciencias de Educación. Soy discípulo y heredero intelectual de las obras del doctor Adolfo Alcalá y su sobrino adoptivo por convicción. Tengo una especialidad en orientación y desarrollo humano y soy doctor honoris causa en andragogía por la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá en el año 2016, donde también obtuve el premio Félix Adam Esteves por los aportes a la andragogía. Dentro de las cosas que he aportado es el desarrollo de la técnica de estudios Ventanas del Castillo, que permite sistematizar un mejor proceso lector. También diseñé un instrumento para identificar andragógicamente el perfil de estudiantes de posgrado. Diseñé un modelo para la praxis andragógica utilizable en diferentes tipos de procesos formativos. He sido invitado para fungir como facilitador y conferencista varias veces en diferentes países de Latinoamérica como Cuba, El Salvador, Panamá, Guatemala, Nicaragua, Perú y Venezuela. Bien, con esta información hemos cerrado este video del recorrido histórico de la andragogía. Confío sea de utilidad para aquellos que lo vean y les permita apreciar algunas cosas que se han hecho y sobre todo identificar oportunidades de participación en esta hermosa ciencia que es la andragogía. Nos vemos.